Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Y versículo 8, donde dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Tengas en cuenta que en las gentes que oían a Jesús predicar el Evangelio del Reino, ellos veían que sus palabras de poder iban acompañadas de hechos poderosos, ya que en el envío de los 12 a una experiencia de proclamación del Evangelio, los dota también de los recursos de poder necesarios para hacer señales semejantes a las que Jesús, él también hacía. Las instrucciones se establecen usando verbos en modo imperativo que lo convierte en mandato. Por tanto, ellos debían de sanar a los que estaban enfermos, también resucitar o, literalmente, levantar los muertos, limpiar a los leprosos, expulsar a los demonios. La misión de los 12 era proyectar lo que el Señor estaba haciendo en muchos lugares. De otro modo, estaba alcanzando un territorio mucho más amplio al mismo tiempo y mostrando el poder del Evangelio a todas las gentes. Las señales se cumplían en el ministerio apostólico, como así nos muestra en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 13, donde dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. El Señor prometió a los suyos que evangelizarían después de su ascensión a los cielos, una provisión de poder que les permitiría hacer los mismos milagros que hizo Jesús durante su ministerio. Marcos capítulo 16 y los versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La prueba de este poder puesto a disposición de los suyos se manifiesta en el relato histórico de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, veamos que en el nombre de Jesús los apóstoles evangelistas sanaron paralíticos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. También sanaron enfermos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16 y capítulo 9, versículo 32 al 34. Y resucitaron muertos como Pedro con Dorcas en Jope. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y los versículos 36 al 43. Pablo
como apóstol a los gentiles, también hizo señales de poder, sanando a un cojo de nacimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y los versículos 8 al 10. También resucitó muertos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 7 al 12. Y nótese que no le afectaba el veneno mortífero de una serpiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y los versículos 7 al 10. Y de la misma manera la autoridad sobre los demonios se hizo efectiva en los tiempos de Jesús y posteriormente en la historia de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y los versículos 16 al 18 dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El segundo aspecto de las instrucciones tenía que ver con la liberalidad, ya que el Evangelio de la gracia es un regalo de Dios, quien salva por gracia mediante la fe, sin demandar nada a cambio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y los versículos 8 y 9, dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio, como regalo de Dios, ha sido recibido de esta única manera por quienes lo predican, y por tanto, si ha sido gratuitamente dado, también gratuitamente debe de ser entregado. De manera que ni siquiera la apariencia de un beneficio terrenal debe de entenderse en la vida del que lleva el mensaje del Evangelio, ya que es bueno considerar que el pecado de comprar o vender aspectos de la gracia se conoce como simonía, tomando su nombre de Simón, el mago que quiso comprar el poder del Espíritu por medio de dinero que ofreció al apóstol Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y los versículos 18 al 24. Pero note que esto no excluye que quien predique el Evangelio, dedicando su vida y tiempo a ello, viva también de los recursos que aporten los que reciben el Evangelio, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Pero también es bueno considerar que será siempre algo voluntario, en manifestación de reconocimiento y gratitud, pero nunca con un estipendio al trabajo hecho. Mientras que por otro lado, los escribas y fariseos se enriquecían ellos con la religión, los enviados por Cristo, ellos llevaban el mensaje, atendían a los necesitados y hacían bienes, sin esperar absolutamente nada a cambio. Los religiosos tienen su vista en beneficios temporales, pero los cristianos auténticos tienen su vista puesta en las cosas celestiales. Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 3 dice: Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tampoco nadie debe de pensar en predicar por precio. Cuando Cristo vino para anunciar el Evangelio,
en una entrega personal. No debe de pensar en enriquecerse quien sigue al que se hizo pobre, siendo rico, para que los pobres fuesen por su pobreza enriquecidos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Continuará con el versículo 9, donde dice: No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, en vuestros cintos. El Señor que los llamó y los envía al ministerio se ocupará de la provisión que cada uno necesita para el día. La vida cristiana es siempre una experiencia de fe, ya que la fe que salva, sustenta y alcanza la provisión cotidiana. El énfasis de la instrucción de Jesús está en el verbo proveer, con la negación que lo condiciona y que tiene el sentido de hacer un acopio, y que se usaba para referirse al salario o a las ganancias de una persona. Note que Jesús les dice: no os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre. La instrucción de Jesús determina la urgencia de llevar a cabo la comisión en obediencia a su mandato. Por tanto, los enviados no deben de ocupar el tiempo en buscar los recursos necesarios para el viaje que tenían ellos que emprender, ya que no se trataba de conseguir los medios económicos como son necesarios para las empresas de los hombres, porque este es un servicio en la obra de Dios. Note que no se trata de proyectos humanos, sino de obra divina. Dios que llama y envía también hará provisión para los enviados. El Señor globaliza todos los posibles recursos señalando a las monedas de oro de mayor valor y descendiendo luego hasta las de bronce, algunas con valores insignificantes. Las monedas solían llevarse en los cinturones que servían para sujetar la ropa al cuerpo, generalmente consistentes en una tira de lana o lino que se enrollaba alrededor del cuerpo y cuyas dobleces servían magníficamente como bolsillos, permitiendo introducir en ellos las piezas de dinero. Nadie de esto debía de buscar el misionero cuando sale a la misión enviado por Jesucristo. Esta instrucción está plenamente vinculada con la enseñanza del Sermón del Monte, sobre no inquietarse por los recursos materiales que preocupan a los que no tienen a Cristo, como señala Mateo capítulo 6 versículo 25 en adelante, ya que el siervo es encomendado a la gracia de Dios y sale en dependencia absoluta de Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y versículo 40 dice: Y Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. De nuevo, aquí se enfatiza la enseñanza de la fe que vincula en dependencia al servicio con el Señor. La realidad del cuidado que Él tiene de los suyos puede resumirse en la frase de Pablo, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Continuará con el versículo 10, donde dice: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Debe de considerarse que el Señor no está prohibiendo lo más elemental, manifestación
de atención para lo cotidiano, pero enseña a depender de Él para todos los recursos que sean necesarios. El que sirve a Dios, llamado y enviado por Él, depende enteramente de su provisión y cuidado, ya que la misión era urgente, de modo que no debían de ocuparse en buscar un morral para el camino, el elemento necesario para llevar las pertenencias en el viaje, ni tampoco de 2 mudas interiores, para tener el repuesto como habitualmente se hacía entonces al emprender un desplazamiento. Por tanto, no era necesario buscar un par de sandalias nuevas para proteger los pies en el camino de cada día. No habían de ocuparse de adquirir un bordón o bastón nuevo sobre el que apoyarse para ayudarse en los pasos difíciles del camino, ya que era suficiente con lo que tenían a mano para salir a la misión que se les encomendaba, ya que la misión era urgente y no debía perderse tiempo en hacer acopios, solo salir en un paso de fe, confiando en el cuidado y provisión del Señor. Ahora bien, esto no debe de llevarse a un literalismo absoluto, ya que Cristo no prohíbe que un siervo suyo tenga recursos financieros o más de un traje que ponerse. El énfasis de la enseñanza está en la dependencia de Dios, que debe de haber en la vida de quienes son llamados por Él a su servicio. La verdadera madurez espiritual en el campo de servicio se expresa en las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y los versículos 11 al 13. Por tanto, podemos observar que en todos los tiempos, los que fueron llamados por Dios a su servicio fueron sustentados por Él. Y un ejemplo admirable es la vida de Elías, ya que cuando tuvo que huir de la persecución de sus enemigos, Dios abrió la tierra para que en sus cuevas pudiera descansar tranquilo. Para el agua que necesitaba el arroyo hizo provisión. La comida, nótese que le era servida puntualmente por un cuervo que le hacía llevar pan y carne. Sorprendentemente, le daba lo que es su comida habitual, y cuando ya no corría el agua del arroyo, ni tampoco venía el cuervo con la carne, el Señor lo envió a una viuda para que lo alimentase, haciendo la provisión necesaria tanto para él como para ella y su hijo. Primer libro de Reyes, capítulo 12 y los versículos 2 al 16. Tampoco debe de olvidarse que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé Jireh, es decir, el Señor proveerá, dado por el hombre de la fe de Abraham al recibir la provisión suprema del sustituto por la vida de su hijo. Génesis, capítulo 22 y versículo 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jesús indica la razón por la que no debían de hacer provisión por sus necesidades cotidianas, ya que Él los enviaba al campo de labor que era llevar el Evangelio a todas las gentes. Y si éstas recibían el beneficio de la provisión espiritual, darían gozosos
los que los mensajeros ellos necesitaban para su provisión material, porque el obrero es digno de su alimento. Los enviados no debían de tener deseos avariciosos que los indujesen a buscar un campo de enriquecimiento, pero esto no exime de la responsabilidad de atenderles a quienes son objeto de su trabajo espiritual, proveyendo de alimento a quienes les ministran. Esta es la enseñanza general de la Escritura, como puede verse, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 25, versículo 4, la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7, y la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice que tienen derecho a esperar que aquellos a quienes son enviados le provean de lo necesario para su sustento. No debían de pensar en ser alimentados milagrosamente como Elías, pero sí en confiar plenamente en que Dios movería los corazones de las gentes entre las que iban a convivir para que se portasen con ellos amablemente y les proveyesen de todo lo necesario. Los ministros de Dios son obreros, trabajadores, y quienes cumplen fielmente con su tarea son también dignos de su sustento, ya que Cristo desea de sus discípulos que no desconfíen de Dios, pero también desea que no desconfíen sin motivo suficiente de sus compatriotas en cuanto a obtener de ellos la conveniente manutención. Si se les predica el mensaje que necesitan y se pone el esfuerzo en procurarles el bien, de seguro que proporcionarán la comida y la bebida suficiente para cubrir las necesidades. Y si lo hacen así, no hay por qué desear cosas superfluas. Dios nos dará después una medida llena, colmada, apretada y sobreabundante. Y voy concluyendo con esto. La autoridad y la mayoría de las instrucciones que Jesús le dio a los discípulos se aplicaron a todo su ministerio, no solo al esfuerzo inicial. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los apóstoles sí resucitaron muertos. De ningún modo habían ganado, merecido, ni pagado por la habilidad de hacer milagros. Jesús les confirió esta autoridad sin precio, y por tanto ellos debían ahora dispensar las extraordinarias bendiciones de Dios gratuitamente, sin cobrar nada, ni recibir nada a cambio. Pero note que los curanderos del día de hoy que afirman que tienen el poder de sanar, es más probable que se quieran enriquecer con el dinero de aquellos a quienes prometen ayudar, ya que la vida extravagante y lujosa son las marcas de muchos curanderos. Amigo y amiga oyente, tal vez tú, yo no lo sé, pero tal vez haya asistido a algún lugar donde estos curanderos o curanderas están siempre dispuestos a escuchar y también a cobrar. El resultado siempre es el mismo: pagar con dinero y luego poner una serie de excusas. Pero existe algo mucho más importante que en la sanidad física, que es la sanidad espiritual, y además Jesucristo la da a todo aquel y a toda aquella que viene a Él creyendo por fe en la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esto sí, hay que acercarse al Señor y hacerlo con fe y humildad, pues nos estamos acercando a Dios y por tanto debemos de hacerlo con reverencia y creyendo que Él es el Todopoderoso
y que tiene poder absoluto para todo. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que puedas hacer una oración de fe conmigo y repitas y digas conmigo: Señor Jesucristo, te confieso que sí que he visitado uno de esos lugares donde hay curanderos, pero no me han sanado, sino todo lo contrario, que las dolencias han seguido persistiendo. Ahora quiero pedirte perdón por no haber acudido a ti en mi ignorancia. Te pido perdón también por todos mis pecados y creo firmemente en mi corazón que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario por mis pecados y mis delitos. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.